Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a nuestro ciclo de conferencia de Escuela para Padres 2025, Construyendo Lazos. Es un gusto para nosotros ver caras conocidas y dar la mejor bienvenida a los papás de nuevo ingreso. Es un honor presentar a nuestros ponentes de hoy, una experta en el campo de la salud mental y el bienestar emocional. Su trabajo y dedicación han brindado frutos en los lugares donde han estado, ofreciendo herramientas prácticas en los momentos más difíciles. Licenciada en Psicología, con maestría en Psicoterapia Cognitivo-Conductual, se ha desarrollado en el área clínica y educativa. Hoy nos hablará sobre un tema fundamental, los primeros auxilios psicológicos y la construcción de una red de apoyo. En un mundo donde la vida se mueve a un ritmo vertiginoso, es fácil sentirse abrumado o solo ante una crisis. Nuestra ponente nos recordará que no estamos solos y nos enseñará a ser ese primer punto de conexión, ese faro de esperanza para quienes lo necesitan. Su visión nos inspira a ser más empáticos, más conscientes y más activos en el bienestar de nuestras comunidades. Sin más preámbulos, demos una calurosa... Gracias, mucho gusto, gracias por tu presentación. No me la esperaba, incluso había yo puesto aquí un poquito, igual, un poco de mí, pero bueno, yo creo que ya no es necesario después de este preámbulo, ¿no? Como mencionaron, son primeros auxilios psicológicos, pero en este día, el día de hoy, vamos a hablar de la situación de riesgo de la conducta suicida, que es un tema que ahora se está moviendo mucho la prevención del mismo por el mes, porque se busca prevenir y hacer conciencia justo en este mes. Esto es de lo de... ¿Qué información les quiero compartir el día de hoy? Este es el temario, ahora sí que como la escuela. ¿Qué es el suicidio? Datos y cifras, factores de riesgo y protección. ¿Qué hacer y qué no hacer? Que creo que es como que la parte más, la carnita, ¿no? Y la línea de vida, que no sé si sepan cuál es, pero bueno, se las voy a compartir igual ahí. Entonces, el suicidio como tal se define de la siguiente manera, al menos por este autor, Erwin Ringel, en 1989, dice que el suicidio es una solución eterna para lo que a menudo no es más que un problema temporal. Pero ahorita vamos a ver un poco más amplio de qué se trata. Esta es una definición. La OMS define el suicidio como el acto deliberado de quitarse la vida. Una persona que se suicida posee la intención de causar su propia muerte, es decir, es esta intención y búsqueda de causar la propia muerte. Sin embargo, la conducta o el comportamiento suicida incluye como varios aspectos. Entonces, queremos entender que cuando hablamos de suicidio, hablamos de quien lo buscó y lo consumó. No hablamos de logro o de éxito porque al final, pues no lo es, ¿no? Es una tragedia, ¿no? Que alguien atente contra su propia vida o se quite la vida. Entonces hablamos de que fue un suicidio consumado o acto consumado. Intento de suicidio es cuando pues está la intención, se intenta pero no se consuma. Quiere decir que la persona pues sobrevive, ¿no? También hablamos de la ideación suicida y aquí es donde vamos a encontrar a las personas que todavía no lo han intentado, que todavía no lo han planeado, pero que sí piensan, a lo mejor estaría mejor muerto, o la gente estaría mejor sin mí, o el mundo estaría mejor sin mí, o pensamientos de este estilo que pues al escucharlos podemos como personas saber la intensidad de lo que eso es. Imagínense lo que es sentirlo, ¿no? Pensarlo y sentir esa desesperanza y ese desánimo que hay en alguien que, pues, tiene estos pensamientos, ¿no?
Entonces, bueno, esto nos habla la OMS. Algunos datos y cifras del suicidio, que si bien ya sabemos que es un problema de salud pública que existe actualmente, después de 2020, que fue la pandemia, pues sabemos que hubo mucha crisis y justo se empezó a hablar más de salud mental, que eso es algo muy positivo, porque antes no se hablaba tanto como el día de hoy. Entonces, justo a partir de ese año se empieza como a ver más el tema de la depresión, ansiedad y de la conducta suicida, porque muchos también en ese tiempo pues se suicidaron como tal o tuvieron el intento o la ideación suicida. Entonces, cada año más de 720,000 personas fallecen por suicidio. El suicidio, es la tercera causa de defunción entre las personas de 15 a 29 años. Quiere decir que este es como el rango donde más se ve la conducta suicida. Pero esto no quiere decir que menores no lo estén considerando o que lo hayan hecho. No tengo el dato exacto, pero sí recuerdo haber escuchado de un menor de 11, 12 años. Entonces, sí existe, un poquito abajo, pero no son los números mayores. La mayor cantidad de gente está entre los 15 y 29 y también en la tercera edad, cuando empiezan a tener ciertas dificultades médicas o de salud o existe una enfermedad crónica. También se ve en ese grupo de edades. Pero bueno, aquí estamos por hacia abajo, ¿no? Más jóvenes. El 73% de los suicidios ocurren en países de ingresos bajos y medianos, o sea, también es un factor de riesgo. Las causas del suicidio son múltiples, ya que incluyen factores sociales, culturales, biológicos, psicológicos, ambientales, que se presentan a lo largo de la vida. Es decir, que pues es multifactorial, hay varios factores, no podemos decir que es solo por una cosa, que sucede, ¿no? Y más adelante les voy a hablar, porque igual hay mitos, no los incluí aquí, porque lo importante es que ustedes sepan qué es y qué hacer, pero se tiende mucho a pensar como, ay, no lo va a hacer, solo es para llamar la atención. Y pues se tiende a subestimar cuando la persona lo está comunicando de alguna manera, ¿no? Entonces, esos son los momentos justos para intervenir y para hacer algo al respecto y pues sí tomarlo en cuenta y tener atención, pero se los voy a explicar un poco más adelante. Por cada suicidio, muchas personas más intentan suicidarse. En la población general, un intento previo es un importante factor de riesgo suicida. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que ya lo intentó una vez no quiere decir que está determinado a volver a intentarlo, pero sí quiere decir que le predispone a que si más adelante tiene alguna situación fuerte en su vida, complicada, como de pérdida de un ser querido, pérdida de una relación laboral de mucho tiempo, pérdida de una relación de pareja, alguna pérdida que se sienta muy fuerte y que no cuente en ese momento con los recursos para manejarlo, puede querer volver a recurrir a esa herramienta de resolución de problemas que vamos a ver un poco adelante, que es lo que es un poco cómo funciona esta parte de la conducta suicida, ¿okay? Entonces, es un factor de riesgo de suicidio, o sea, sí es importante. Si la persona ha tenido anteriormente un intento de suicidio, pues sí hay que tener pues la presencia y la compañía con esa persona para que no se vuelva a dirigir hacia esa línea de resolución. El suicidio está vinculado a problemas de salud mental como la depresión y el abuso de alcohol u otras sustancias. Sin embargo, no es tampoco la principal causa o que necesariamente tenga que haber un problema de salud mental para que la persona lo quiera hacer. Puede ser que no, puede ser que sea una persona muy funcional, que esté muy bien, que tú lo veas muy bien, que esté sonriendo, que esté activo en, ahora sí valga la redundancia, en actividades o eventos sociales, que parezca que está bien, pero que puede ser que
si existe alguna situación, como lo decía hace ratito, de emocional fuerte, que tienda a recurrir a esto, ¿no? Y lo vemos en este porcentaje que el 10% de las personas que se suicidan no tienen algún tipo de trastorno mental o alteración mental transitoria. Esto de la alteración mental transitoria es esto, un estado emocional alterado y mental por lo que está sucediendo en el momento, por eso dice transitorio, ¿ok? Entonces, sí está vinculado con los trastornos mentales, pero no solo es de esa manera en la que sucede, también puede suceder en otras formas. Algunos de los trastornos mentales que sí están relacionados, que sí es más probable que esto pueda ocurrir, son los siguientes. Trastornos depresivos, obviamente, sabemos que pues una persona en depresión, con tristeza, con desánimo, hay desesperanza, hay pesimismo, desesperanzas como esta, que no ven hacia el futuro, no ven la luz al final del túnel, es mucho más probable que lo quieran hacer, ¿no? Y que consumen el acto suicida. La esquizofrenia, que bueno, también es un trastorno como por el tema de las alucinaciones, puede ser que consumen el acto también. Bipolaridad, trastornos de la personalidad, alteraciones mentales y emocionales transitorias, como fue lo que dije hace ratito. Pero bueno, como para sí hablar de los trastornos que sí están relacionados íntimamente con la conducta suicida. Y por ejemplo, que les puse aquí, es un criterio de un libro que se llama Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales, y dice, son frecuentes los pensamientos de muerte, la ideación suicida o los intentos de suicidio. Este es el criterio A9. Estos pueden incluir desde un deseo pasivo de no querer despertarse por la mañana o incluso manifestarse como una pesadez que justo no te permite querer levantarte de la cama. O la creencia de que los demás estarían mejor si el sujeto estuviese muerto, lo que les estaba comentando ahorita, hasta albergar pensamientos transitorios pero recurrentes de cometer suicidio o tener un plan específico de suicidio. Es como la diferencia es que lo estoy pensando y el siguiente paso es como planearlo específicamente, qué día, a qué hora, dónde y cómo. ¿Okay? Entonces, bueno, este criterio es criterio de depresión mayor, entonces sí lo considera como parte del trastorno. Ahora, ¿cuáles son factores de riesgo? Dice que estoy haciendo ejercicio. Factores de riesgo generales, ¿ok? Voy a leer aquí porque mi compu está mucho. Intentos previos de suicidio, que es el que les comentaba ahorita. No necesariamente está como no están ordenados en orden de importancia, pero el primero sí. O sea, sí o sí es un factor de riesgo importante. Un antecedente de suicidio en la familia, eso es importante también. No hay investigaciones concluyentes sobre algo en la genética, pero sí sobre cómo la persona observa que su familia o su ser querido resuelve los conflictos o busca resolver los conflictos o lidia con el dolor. Entonces, de esa manera sí se puede aprender. Entonces, un antecedente de suicidio en la familia sí es importante, ¿no? Como para atender y trabajar también. De hecho, no se tiene que estar al borde del precipicio para iniciar un proceso terapéutico. O sea, si sabes que tienes algo de esto en tu familia, pero pues la invitación es a trabajar y sanar eso, ¿no? También de alguna manera. Pero bueno, ya hablamos puntual del suicidio. El abuso de sustancias es un factor de riesgo. ¿Por qué es un factor de riesgo? Porque cuando hay un consumo de alcohol y otras sustancias, la persona está más predispuesta a poder consumar el acto suicida. A lo mejor sí solo lo estaba pensando y no había tomado la decisión final de hacerlo. Con el alcohol, por ejemplo,
puede atentar contra su vida. O con otro tipo de drogas que a lo mejor son más como que activas, que activan el organismo, pues también, ¿no? Se crea el escenario para que logre consumar esto o que consume el acto suicida, ¿no? Entonces, abuso de sustancias es un factor muy alto de riesgo. Se recomienda también que si está la persona viviendo una situación complicada emocionalmente, como los ejemplos que ya di, pues no recurra a alcohol u otras sustancias para tratar de lidiar con ese dolor, porque al final, pues, nuevamente crea el escenario para que si tú ni siquiera lo habías pensado, puedas como, ¿no?, dirigirte hacia allá. Entonces, pues hay que observar. Todo esto que les estoy diciendo de factores de riesgo, obviamente es como para observarlo, ¿no?, alrededor, porque la idea es que nos convirtamos en esa red de apoyo de las personas que pueden estar teniendo una ideación suicida y que aún no han cometido ningún intento, ¿no? Lo que buscaríamos es que no tengan ni ese intento ni que pues lo consumaran, obviamente. Entonces la idea es que nosotros podamos tener esta información para observar y poder tender esa mano a la persona. Más si la persona llega contigo y te tiene a ti la confianza de decirte, sabes que ya no puedo más con mi vida, ya estoy pensando en irme de aquí. Tienes tú ahí la oportunidad de extender la mano. Y ese puede ser el llamado de ayuda de esta persona, ¿ok? Entonces, para eso es la información que hoy están recibiendo, ¿no? Por eso es importante esto, los factores de riesgo. Entonces, ¿qué otros factores de riesgo hay? Problemas o enfermedades del estado de ánimo, por ejemplo, depresión, trastorno bipolar. Bueno, lo que comentábamos ya anteriormente. Acceso a medios letales, por ejemplo, poseer armas de fuego o tener accesibilidad a ellos, pues porque están a la mano, ¿no? También hay en los números, en las estadísticas, habla de que las mujeres tienen más ideación suicida e intentos, pero no tanto, el número no es tan alto como en los hombres. Los hombres no lo expresan, o les cuesta más expresarlo, por lo tanto sus intentos tienden a consumarse. Es decir, los métodos que ellos usan son más letales. Y este es el tema, que bueno, como hombre, ¿no? Es como, a lo mejor tienes el interés o el gusto por la casa y tienes un arma por ahí, y ese es un factor de riesgo. O sea, tienes ahí la herramienta y a lo mejor tú nunca lo has pensado, pero nuevamente vamos a ver todos estos factores que hay alrededor, ¿no? Alguna crisis económica, de las relaciones, de trabajo, etc. Entonces, el tener ahí la herramienta, pues, puede generar esto. Y bueno, ponía el ejemplo de los hombres porque, pues, está un poco más relacionado y hay varios que, pues, tienen su arma de fuego, ¿no? Entonces, pues, por ahí hay que tener ese cuidado. 6, antecedentes, historial de trauma o abuso. Tiene que ver pues con la historia de vida, con lo que pasamos, con lo que vivimos, si hubo violencia en la familia, si fui o no violentado verbal, psicológica, sexualmente, también tiene que ver, ¿no? Entonces, por eso yo mencionaba hace rato, no es necesario estar al borde del precipicio para ir a terapia y trabajar lo que hay que trabajar de la historia de uno mismo, ¿no? Entonces, pues es un factor de riesgo. Enfermedad crónica, incluido el dolor crónico. Enfermedades ya como crónicas degenerativas, cuando bueno, también hay hasta películas del tema. No sé si alguien aquí ha visto, creo que se llama Mar Adentro. Es de un hombre que está parapléjico. Entonces, como ya no se puede mover, ya no puede hacer nada, depende de alguien, y solo creo que puede mover los ojos. Y pues, su grito de ayuda es eso, o sea, ya déjenme morir, ¿no? Y ese tipo de cuestiones de enfermedades crónicas degenerativas, pues empiezan a generar como no quiero ser una carga para mi familia, pues van a estar mejor sin mí, lo que comentaba hace ratito. Por eso es un factor de riesgo. Exposición al comportamiento suicida de otras personas.
arriba es de la familia, pero aquí es de otras personas, o incluso seres queridos, una amiga, o alguien muy cercano. Bien, entonces ahora, estos que hablamos son los factores de riesgo como generales. Ahora, ¿cuáles son las señales de alerta como muy puntualmente o muy específicamente? Que tú veas o escuches a tu persona, amigo, hermana, prima, vecina, ser querido o persona que se acerca contigo a expresarte esto, o que tú ves que lo está expresando. Hablar o escribir con frecuencia sobre la muerte o el suicidio. Canciones de suicidio, porque también las canciones tienen una influencia importante en lo que escuchamos y pueden incluso hasta fomentarlo. Entonces, también ahí hay que tener cuidado y observar, ¿no? Hacer comentarios sobre sentirse incapaz, inútil o que no tiene valor. También usar expresiones que muestran la falta de motivos para vivir o la falta de un sentido de propósito en la vida. Eso también es como que empiece por ahí, como es que no le encuentro un sentido a mi vida, yo creo que ya, pues, ya no tiene sentido, ¿no? Y para nada sirve que ya esté aquí. Sería mejor que dejara de existir, o decir frases como esa, sería mejor que dejara de existir, o quiero terminar ya con esto, quiero que ya esto acabe, quiero que el dolor termine. Aumento del consumo de alcohol y abuso de drogas. Les mencioné anteriormente como el uso, pero aquí es, por ejemplo, cuando es una señal de alerta, es que tú ves que la persona está aumentando su consumo, ¿no? Que si a lo mejor hacía consumo de alcohol una vez a la semana, ahora ya lo está haciendo de que 3 veces a la semana o cada semana y hasta perder la conciencia, ¿no? Entonces ahí hay que también trabajo que hacer, ¿no? Aislarse de los amigos, la familia y la comunidad, pero es este tipo de aislamiento de no quiero, no el del adolescente de déjame, no quiero salir contigo ahorita, ¿no? Porque están en la construcción de su identidad. Es como un aislamiento persistente, de no quiero ver a nadie, no quiero estar con nadie, ni mis amigos más cercanos, cortan la comunicación, literal, o sea, aislamiento, amigos, familia y comunidad, incluso de las personas más cercanas, ¿okay? Tienen un comportamiento imprudente, pueden tener un comportamiento imprudente o hacer actividades más riesgosas sin pensar, como lo del aumento en el consumo de alcohol o de sustancias. Eso, a la par, aumenta los comportamientos imprudentes, donde se ponen a sí mismos en riesgo, ¿no? También ahí hay un componente de esa intención o impulso de hacerse daño de alguna manera. Marcados cambios de humor, pues igual, o sea, es como una señal de que algo está pasando aquí. Hablar sobre sentirse atrapado o sobre ser una carga para los demás, que es como lo que ya les venía comentando desde hace ratito. Ok, ahora, estos son algunas señales de alerta que te pueden indicar como algo está pasando. Pero las que les voy a dar ahorita esto que les voy a mencionar ahorita es algo de mayor riesgo. O sea, sí o sí, si lo ves, haz algo. O sea, haz algo en el sentido de lo que les voy a comentar ahorita, de cómo pueden apoyar, ¿no? O sea, como que escucha, interven o trata de apoyar a tu ser querido. Y les vuelvo a repetir, está dentro de la depresión mayor, pero es un buen indicador para que tú te des cuenta si hay un alto riesgo. Los pacientes con mayor riesgo de suicidio pueden haber puesto sus asuntos en orden. O sea, tampoco es que si tú te estás adelantando y dices, bueno, pues yo ya quiero empezar a acomodar todo y así, pues no sabemos y tal. Tampoco quiere decir que esa persona está queriendo suicidarse. Pero si eso, en conjunto con todo lo demás, que está triste, está aislado, está deprimido, está abusando de sustancias, etcétera, bueno, algo está pasando, ¿no? Diferente a si, pues, tú ya, o sea, eres una persona saludable, que te relacionas bien, no tienes un tema emocional ni una crisis emocional y dices, oye, pues ya voy a empezar a acomodar
este tema porque ahorita me va a salir más barato o no sé, no quiere decir que se quiera suicidar. ¿Sí me estoy explicando aquí? Quiero como hacer esa diferencia clara. Pero bueno, empiezan a listar sus cosas: testamento actualizado, deudas pagadas. Algunos no hacen esa parte, ¿no? Pero haber adquirido los materiales necesarios, como un acuerdo o una pistola, y haber elegido un lugar y una fecha para consumar el suicidio. Esos ya son más como señales de alto riesgo. Las motivaciones del suicidio pueden ser el deseo de rendirse a la vida de obstáculos que se perciben como insuperables, un intenso deseo de terminar con lo que se percibe como un estado de dolor emocional interminable. Por eso esa decisión o esa como idea o imaginación de que si hago esto va a terminar esto que me está doliendo, que no he podido resolver, que no he podido tranquilizar, que no he podido calmar dentro de mí, ¿no? Esta es la manera en la que muy probablemente lo pueda resolver. Por eso al principio decíamos, es una solución temporal para una solución permanente o definitiva para un problema temporal. Porque pues al final hay formas de resolver las cosas, ¿no? Entonces, un intenso deseo de terminar se percibe como un estado de dolor emocional interminable y terriblemente doloroso. La incapacidad de imaginar ningún disfrute en la vida. Lo que les decía, ves hacia el futuro y es como que vieras todo oscuro, no hay luz al final del túnel, no disfrutas nada de la vida misma, no tiene sentido, ves a tu familia y no encuentras el propósito, ¿no? O no se encuentra el propósito. Y eso se ve en las actitudes, los cambios de humor y todas las señales de alerta que ya comentamos. Bien, vamos bien entonces. Factores de protección. Los factores de protección, cuando hablamos de factores de protección, nos referimos a de qué manera nosotros podemos participar o activarnos para prevenir que este tipo de señales y emociones y pensamientos surjan. Para eso es que les di toda esta explicación, para entender primero qué es, de qué se trata, cómo funciona, cómo se ve, para después qué podemos hacer, ¿no? Entonces, hay factores o agentes protectores personales que la persona tiene que trabajar, y hay factores del contexto o del entorno en el que vivimos y nos desenvolvemos, llámese familia, escuela, amigos y contextos sociales. Entonces vamos a hablar primero de los personales. Poseer habilidades de afrontamiento ante los problemas y conflictos. ¿Esto cómo se genera? Pues bien, si hablamos de una persona que crece en un entorno familiar y que nuestra primera sociedad es nuestra familia, el primer lugar donde aprendemos a afrontar los problemas es en casa. Es con papá, con mamá, con la familia, con las figuras que cuiden al menor. Entonces, la primera forma en la que vamos a afrontar los conflictos es con lo que vemos. Entonces, pues obviamente, si en mi contexto hay violencia, yo veo violencia, pues el niño va a estar violento, la niña o la niña. Y hay un trabajo que hacer más de los padres que de los niños, porque al final ellos están creciendo, están aprendiendo, están observando y están repitiendo. Entonces, esa es la primera parte, como aprenden. Ahora, ¿de qué otra manera lo puedes tú fomentar en tu hijo o hija? Pues, es que hay no sé si aún aquí haya personas que todavía tienen ese como estigma, pero también pueden acercarlo con un psicólogo o psicóloga conductual que les ayude a desarrollar esa habilidad. Si tú como padre dices, no, pues a mí me falta trabajar en esto, ok, entonces voy yo, trabajo mi tema, pero también puedo acercar a mi hijo a gente que sí le pueda ayudar a generar eso que quiero que genere, ¿no? Que es esta habilidad de enfrentarse a los problemas y enfrentarse a la vida, a lo mejor sin gritar, sin golpear y otras conductas, ¿no? Entonces, poseer habilidades, las habilidades se desarrollan, no nacemos con ellas, se desarrollan, se aprenden.
y las podemos desarrollar en nosotros mismos y acercar a nuestros seres queridos para que también la puedan desarrollar. Tener autoconfianza y pues una autoestima saludable. Igual, si hablamos de menores, pues los menores lo generan en el entorno familiar. Y igual, se aprende viendo. Entonces, sí, ahí hay mucho trabajo de voltear a vernos a nosotros qué estamos haciendo, qué estamos diciendo, qué le estamos modelando, porque nuevamente, pues, lo va a aprender. Si el niño o la niña menor ve que, pues, que su mamá o su papá se comunican, tratan de resolver los problemas de una manera amable, sabia, y que igual se cuidan a ellos mismos, a lo mejor, alimentación, ejercicio, etcétera. Conductas que puedan apoyar a que uno se sienta bien y esté bien, el niño lo va a aprender. El niño lo va a aprender. Por eso vemos gente que, bueno, no sé, ¿no? Hay en las redes sociales. Personas que desde muy pequeños tienen como hábito de hacer ejercicio, de ir al gimnasio, cuidar la alimentación, etcétera. Ya vemos quién tenemos que aprenderlo, ¿no? Y trabajarlo en nuestra vida. Pero justo el tema, cuando tú ya tienes el hábito porque en tu familia lo tenían y entonces tú lo modelas en tu vida o lo desarrollas y lo modelas en tu vida, eso va a generar un impacto hacia tus futuras generaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque esto obviamente contribuye a la autoconfianza y a una buena autoestima tuya y pues de tus seres queridos. Tener buenas habilidades sociales y de comunicación va en la misma línea de habilidades de afrontamiento ante los problemas y conflictos. Ahora, la buena noticia, repito, porque es una muy buena noticia, es que no importa si no me la enseñaron, lo puedo aprender y lo puedo desarrollar a la edad que tenga. Claro, mientras más vas creciendo, más se van afianzando los hábitos, pero si tú tomas la decisión de modificarlos, es posible. Por eso existe la modificación conductual y la psicología, psicoterapia cognitivo-conductual, justamente para eso. Entonces, se puede desarrollar. Y particularmente con respecto a una persona que esté teniendo la conducta suicida o la ideación suicida, tú también puedes como apoyarle a que se acerque con alguien, un profesional de la salud mental que le pueda ayudar, ¿no? Si tú como que dices, no sé, me paralizo o no puedo ayudarle o tal, le buscas de alguna manera la ayuda, ¿no? Intentas como buscarlo o acercarlo. Agentes protectores sociales. Hablamos ahorita de los personales, que tú sí puedes hacer algo al respecto. Agentes protectores sociales, hablamos apoyo familiar, o sea, como el tema del entorno social y comunitario, atención eficaz de la salud mental y médica, pues lo que decía ahorita, acercar a la salud mental, adoptar valores culturales y tradiciones. Aquí, bueno, igual lo voy a poner más claro en unas diapositivas más, pero adoptar valores culturales. La espiritualidad es un factor de protección de salud mental. No hablo de religión, no hablo de si eres tal o cual X o Y, no. Hablo de espiritualidad, que es una conexión con algo que tú consideras tu ser superior. Se ha investigado por la psicología positiva que es un factor de protección en la salud mental. Por eso habla aquí de que adoptar valores culturales y tradiciones puede también ser un factor de protección social. ¿Okay? Entonces, no lo digo yo, lo dice la psicología positiva, pueden investigar si quieren. Tener un acceso restringido a métodos de suicidio como armas, fármacos, etcétera. Más si ya viste como todas las señales de alerta, esto es lo primero que se tiene que ir, esto es lo primero que hay que sacar, ¿no? Hay gente que tiene ahí como que las cajas de los 1000 medicamentos que ya ni te acuerdas para qué es, y una persona que está en un estado de ideación suicida y aparte de depresión y tal, va a buscar 1000 maneras de hacerlo, ¿no? Entonces, mientras más herramientas tenga, pues, entonces hay que restringirlo, hay que quitarlo, hay que moverlo, hay que sacarlo.
Entonces, aquí hablamos de factores de protección personales y sociales o del entorno. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer y qué te invito a que no hagas? Porque en lugar de apoyar puede perjudicar. ¿Qué puede hacer usted? Usted puede preguntarle a la persona si tiene, yo ya se los dije, ¿no? Qué tipo de pensamientos pueden indicar una situación suicida. Pero hay alguien que sí te lo puede decir o no te lo puede decir, o solo como un comentario que puede parecer X, ¿no? O superficial. Pero tú mismo puedes hacer la pregunta como, oye, pero ¿esto realmente lo has pensado? O sea, ¿sí es algo que crees que harías? Sí, sutilmente, ¿no? Y la misma persona te lo va a decir, porque cuando ya están en una situación de ese estilo, generalmente sí es como un, sí, pues ya, no puedo más. Y el mayor número de personas que sí lo consuman, sí va a ser como que lo nieguen, pero todas las alertas las vas a poder ver, aunque no te lo digan, su conducta pues te lo va a estar diciendo, ¿no? De alguna manera. Entonces, pregúntale, no tengas miedo. Yo sé que es un tema fuerte, es un tema al que muchas veces le tememos, que no le queremos como entrar de lleno a lo mejor, pero cuando se trata de una persona que tú quieres y que tú amas, pues creo que vale la pena tener el valor, ¿no? De enfrentarte un poco a esa incomodidad y decirle, oye, pero o sea, realmente, dime para ver cómo puedo ayudarte o qué podemos hacer o con quién te puedo acercar para que estés mejor y te sientas mejor. Aunque es posible que las personas tengan dudas en preguntar, las investigaciones demuestran que es útil hacerlo. Entonces, pues, ahí va una. Mantenga a la persona protegida. Reduzca el acceso a armas letales por parte de quienes están en riesgo. Por ejemplo, armas de fuego, objetos punzocortantes, drogas, medicamentos y alcohol. Aquí ya se los estoy dando como paso 1, paso 2, paso 3, que no es necesariamente en ese orden, pero como punto 1, punto 2, pero ya se los he estado comentando en estos últimos. Mantenga a la persona, sí, esto ya lo hablamos, quédese con la persona, preste atención a lo que necesita. Si no te puedes quedar, pues los acercas con alguien, ¿no? Si es un amigo, un familiar o alguien, a lo mejor si tú no puedes hacer mucho más, pues sí, poner al tanto a una persona que pueda ser responsable de eso, o sea, como de ayudarle, pues, ¿no? O en el caso al tutor legal, al padre, la madre, sí es importante. A veces, y sobre todo en menores, no queremos a veces como traicionar la confianza de lo que nos dicen y a lo mejor, pues, no sé, no queremos a lo mejor compartir lo que nos dicen, pero incluso hasta nosotros como terapeutas, de hecho, esto es como en una línea legal, hasta nosotros como terapeutas, cuando existe un riesgo de la vida de la persona, para la vida de la persona, estamos casi que obligados a mencionarlo con los tutores y padres legales, tutores legales y padres. Entonces, sí es una responsabilidad social, comunitaria, humanitaria, ¿no? Entonces, ayúdele a contactarse con los servicios de salud mental y apoyo disponibles. Esto mismo, te comunicas con quién es el responsable y que lo puedan acercar al apoyo que ocupe. Obviamente, si ya estuvo el acto, el intento, pues obviamente la primera atención es médica, ¿no? ¿Qué pasó? Si que se lastimó, ¿cómo se lastimó? Si tomó pastillas o qué fue lo que hizo. También pueden llamar a las líneas de emergencia. Las líneas de emergencia tienen como unidades de psicólogos dentro y es gente que está ahí para recibir las llamadas, ¿no? Claro, entiendo el tema de, pues, va a llegar, pues, tarde, a lo mejor no hay suficientes unidades, no me puede ayudar, tal. Pero, por ejemplo, una persona que está en una crisis y quiere hablar, ser escuchado y se encuentra solo o sola, puede llamar a esta línea y puede ser escuchado o escuchada. Y eso puede como aminorar la intención, ¿no?
Esto, bueno, así como en corto al 911, pero hay una línea que es específicamente para eso, que es la línea de la vida, que pueden ustedes googlear sin problema, pero yo se los voy a poner aquí en unos minutos. Entonces, bueno, ayúdele a contactarse con servicios de salud médico o mental según sea la situación. Por eso les explicaba, si ya está la conducta, ya tuvo el intento, entonces es médico lo primero, y luego psiquiátrico, y luego psicoterapia. Pero si todavía no hay el intento y solo es la ideación y no hay tantas señales de alerta, puede llegar al proceso terapéutico primero. Y el mismo psicoterapeuta lo va a referir con psiquiatría dependiendo del riesgo que vea las conductas y en toda una evaluación que se hace para el riesgo suicidio. La conducta. Manténganse en contacto, realice un seguimiento para saber cómo está la persona. Bueno, esto, pues claro, si es tu ser querido, ¿no? A lo mejor si es alguien que no es tan cercano y que tú solo quisiste ayudar, pues no sea necesario. Pero si es alguien de tu familia, ser querido, etcétera, pues sí puedes ahí, ¿no?, darle ese seguimiento, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que usted puede hacer como de manera general. Aquí quise ponerles, y este ya es como el plus, ¿estamos bien? El plus es como para el adolescente, que a lo mejor es como un poquito más probable que pueda darse ahí, ¿no? Entonces, quise ponerles estos puntos. Acompáñenle su proceso de cambios y de construcción de la identidad. Si bien los niños, los menores hasta 11, 12, son de observar, de modelamiento, de lo que están aprendiendo en sus otros círculos sociales, el adolescente es eso, y aparte, pues ya, la gente que está empezando a relacionarse con él, o bueno, él relacionándose con otras personas, gente que admire, artistas que admire. Hay muchos artistas que cometieron suicidio y que luego se vuelven un referente para el adolescente, y eso hay que también como observarlo y cuidarlo en el sentido de estar pendiente, ¿no? Obviamente no es como de que, ay, no escuches eso, es del, no, está mal. No tanto así, por eso es un acompáñele, explíquele, guíelo, llévele. Entonces, y también no tiene que hacerlo solo, también puede acercarse a un proceso terapéutico para ser guiado usted a guiar a su adolescente. Hay entrenamientos de padres, son herramientas psicológicas y emocionales que puedes aprender, desarrollar y implementar en tu casa. Atención a los círculos sociales. Esto pues creo que es como, no sé, claro, evidente, ¿no? Como que hay amistades que pues sí generan una buena influencia y quienes no, sobre todo en la adolescencia. Que en la adolescencia estoy buscando quién soy, cómo soy, a dónde pertenezco, y entonces si me siento bien en un círculo, aunque no tengan conductas saludables, voy a permanecer ahí, porque ahí me siento arropado, aceptado, etc. Entonces, ¿qué quisiéramos o qué buscaríamos? Como guiarlo o empujarlo o llevarlo a que sus círculos sociales sean círculos pues de influencia positiva, ¿no? Pues ejercicio, actividades, fútbol, actividades extracurriculares positivas que de alguna manera lo mantengan ocupado, pero que también le desarrollen habilidades, ¿no? Entonces, por eso atención a sus círculos sociales. Y esta es la tarea al final del monitoreo parental, ¿no? O sea, como el estar pendiente de dónde está mi hijo o mi hija, qué está haciendo, con quién está, qué anda pensando, ¿no? Cómo le puedo ayudar y contribuir a que pues se desarrolle de mejor manera. Igual, está como parte de monitoreo parental digital, porque ahora tal vez los papás de las generaciones pasadas no tenían estos problemas, pero ya la generación que nació con todo lo digital, no sabe ni qué están viendo en redes sociales. Y las redes sociales son un factor también muy importante, porque, bueno, TikTok es ahora para la generación, ¿no?, actual de adolescentes, es TikTok, y ven, y porque tiene los millones y millones de seguidores
y que no tiene una formación de la salud mental, está opinando de la salud mental y entonces eso que está diciendo es real, solo porque tiene millones, no porque tenga la formación. Y entonces eso confunde. Y las generaciones actuales que están de lleno en redes sociales y que pues sí, te lo pasas mucho tiempo ahí, están recibiendo todo este contenido. Y también hay, pues como hay que buscar maneras de poder hacer monitoreos parentales. Sé que tengo una amiga que tiene su agencia de marketing digital y justo por ahí tiene era comercial sin pensarlo, un taller que es de monitoreo parental digital, justo para eso, para ver qué están viendo tus hijos o poder tener control sobre ello en sus dispositivos. Entonces, pues bueno, ahí les dejo también ese tip. Fomente actividades familiares y sociales saludables. Pues, ¿qué es esto? Convivir de manera saludable, pues no sé, vamos a la playa, vamos al cine, vamos a platicamos en la comida. Ahora pues ya no se platica en la comida, ya todos están en su teléfono en lugar de hacer la conexión uno a uno y de vernos a los ojos, ¿no? Que es ahí donde está la conexión a la vida misma, ¿no? Estamos más conectados con el aparato, todos, adultos pequeños, adolescentes. Entonces hay un trabajo que hacer de todos nosotros de alguna manera. Y sociales, como ya dije, ejercicio y otras actividades. Desarrollo de habilidades de comunicación con su adolescente. Aquí no es habilidades de comunicación en el adolescente. Aquí es habilidades de comunicación mías con mi adolescente. ¿Por qué? Porque de por sí el adolescente es complejo. O sea, la etapa de vida en la que está el adolescente es compleja. Y sí van a haber tiempos en los que te va a alejar, te va a rechazar, o sea, déjame crecer. Bueno, no te lo voy a decir así, pero sí es como déjame crecer tantito, ¿no? Y hay una complicación en cómo me comunico con este ser que antes era un niño y yo solo le tenía que decir, haz esto, haz lo otro, ¿no? Y ahora ya no, ahora ya me cuestiona y ahora ya, pues funciona de una manera diferente. Su cerebro se está desarrollando, está cambiando y entonces nosotros también tenemos que desarrollarnos y cambiar para comunicarnos de una manera diferente con ellos de acuerdo al proceso que están viviendo, ¿no? A eso se refiere ese punto. Preste atención a factores de riesgo y señales de alerta para intervenir de manera preventiva. Bueno, es todo lo que ya estuvimos platicando ahorita. Y finalmente, como resumen un poco, prevención en la adolescencia, eso dije. ¿Qué queremos evitar? Que igual, ya lo estoy diciendo en el inter de la plática. Queremos evitar subestimar la expresión de cuando alguien te dice que ya se quiere morir o que está pensando en quitarse la vida. Todas las frases que ya les mencioné anteriormente que son pensamientos de una ideación suicida. Entonces, subestimar. Evite subestimar. Ay, no es cierto, lo hacen solo para llamar la atención. No queremos eso. ¿Qué queremos en lugar de eso? Empatice y escuche activamente. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué te sientes así? A ver, cuéntame un poco más. Maneras de escuchar activamente. No subestimar. Eso es súper importante. Es como uno de los mayores mitos que hay con respecto al tema. Que la gente pues piensa y dice eso, ¿no? Como solo es para llamar la atención, no lo va a hacer. Y al final, pues sí termina así, ¿no? Entonces, no subestimamos, escuchamos. Evite regañar. Así lo puse así porque, pues, como padres de familia, madre de familia, que haces, no, niño, niña, oye, pero ¿por qué estás pensando eso? No pienses eso, mira que la vida es tan bonita, etcétera, etcétera. Y entonces, esto que acabo de hacer, de la vida es bonita, no pienses eso, es lo de moralizar. Que le ponemos está bien o está mal lo que estás haciendo. Y cuando te expresen este tipo de pensamientos, el decir, no pienses eso, la vida es bonita y mira, ven, vamos a disfrutarla, es casi poner bueno o malo. Esto está mal, no pienses esto, mira, vamos a pensar esto. Y pues una persona en esa situación lo va a rechazar, no te lo va a aceptar de ninguna manera. O sea,
te va a escuchar, pero le va a salir por el otro, porque no está en un mood de reflexionar sobre eso y de esa manera. Tal vez más adelante él solito o ella solita llegue a esa conclusión, pero no es como, no va a funcionar ni nos va a servir mucho que tú se lo digas así. Entonces, evitamos subestimar, regañar y moralizar. Y les decía, moralizar es esto en el bueno y el malo. Y aquí también quiero agregar algo que tiene que ver con la ideología, ahora sí la voy a llamar religiosa, a lo mejor. Igual no me quiero meter aquí en ningún problema, pero del lado de la salud mental, quiero decir que sí es importante también no meter ese factor cuando te están pidiendo la ayuda. O sea, en ese momento, porque igual no te lo van a recibir. No porque sí o si no, que ese no es el punto. El punto es que en ese momento no te lo va a recibir y es lo que menos quiere escuchar, porque ya lo pensó tal vez y no le funcionó, no le sirvió para sentirse más tranquilo. Entonces ese no es el momento tampoco de introducir este tipo de ideología o mensaje. Lo que sí requiere es ser escuchado, que empaticen con que se está sintiendo mal, no invalidando sus emociones de, pero ay, si tú estás bien joven, ¿por qué te sientes así? Te falta mucha vida por vivir, hay muchas experiencias que sí, seguro, pero él no lo está viendo, o ella no lo está viendo, ¿no? Entonces, queremos evitar hacer eso. Lo otro lo puedes hacer más adelante si quieres, cuando ya esté en otro momento de su proceso terapéutico o psiquiátrico o lo que se vaya a ocupar. ¿Okay? Entonces, evitamos subestimar, regañar, moralizar. ¿Qué es lo que sí vamos a hacer? Como si queremos un así resumen de lo que les dije. Procure empatizar, validar, que es esta parte de te escucho, cuéntame qué es lo que está pasando, cómo te puedo ayudar, porque muchas veces nosotros pensamos que la manera en la que a nosotros nos gustaría que nos ayuden es la misma manera que al otro le gustaría que le ayuden, y no necesariamente es así. Es válido preguntar cómo te puedo ayudar, cómo te puedo apoyar, aunque obviamente estamos hablando de un menor de edad, de una persona que ya está en alto riesgo, pues, o sea, si vas a hacer algo, no le vas a decir a alguien, vas a hacer algo. Pero sí es importante que la persona se sienta escuchada. Ese es el punto de escucharle activamente, que se sienta validado, escuchado y que diga, oye, alguien me escuchó, creo que, o sea, sí hay gente en la que puedo confiar tal vez, solo con la experiencia de ser escuchado, ¿no? Esa es una herramienta. Empatice, valide, escuche activamente y pida la ayuda necesaria. Entonces, lo que les he venido diciendo todo estos minutos. Y pues acérquenlos a a procesos terapéuticos, o dependiendo del momento donde estén. Si es ayuda psiquiátrica, pues psiquiatría. El psiquiatra hace una valoración, les da algunos medicamentos que pueden ayudar a tranquilizar la ansiedad, los pensamientos, la ideación suicida y de alguna manera atenuar lo que están sintiendo mientras hacen el proceso terapéutico, que les va a ayudar a generar las herramientas para poder afrontar las dificultades, porque eso es lo que se trabaja dependiendo del caso, ¿no? Pero como a manera general es como una tolerancia al malestar que se debe de desarrollar. Depende del caso, repito, pero por ejemplo si es una depresión, sí hay que como trabajar en la depresión y además tiene que tener los medicamentos. Nosotros como psicoterapeutas incluso hay procesos que no podemos empezar si no hay psiquiatra y medicación involucrada, porque lo que nosotros hagamos en ese momento puede ser que no tenga tanto impacto. Entonces sí es importante la intervención del psiquiatra. De hecho, la atención es integral, ¿no? El psiquiatra y el psicoterapeuta. Y aquí es importante también que el psicoterapeuta al que van a recurrir tenga la formación en el sentido de esas herramientas. Hay algunos enfoques, y a veces no me cancelan ahí por esto. Hay algunos enfoques que son buenos y que tienen la parte de la escucha activa y herramientas que pueden ayudar a una persona, a lo mejor en un estado de emoción regular, a sentirse bien y a
pues caminar sus procesos, entender qué le ha pasado en la vida, etc. Pero si es una persona que tiene este tipo de dificultad, las herramientas que se requieren son más. O sea, es un arsenal de herramientas, no solo del psicoterapeuta, sino del psiquiatra también. Entonces hay algunos enfoques que no están tan dirigidos a trabajar este tipo de problemáticas, así como lo son el abuso de sustancias. No cualquier enfoque hace un trabajo importante, efectivo, hacia este tipo de trastornos que ponen en riesgo la vida de la persona o el individuo. Pues bueno, este es como mi resumen de la información que quise compartirles el día de hoy. La línea de vida es esta. Les repito, la pueden googlear sin problema y ahí, línea de vida, y les va a salir el mismo número. Igual, o sea, el tema es, pues, si la persona se encuentra en la crisis, puede hacer la llamada. Si no, y lo está haciendo contigo, pues, escúchale activamente, empatiza, si no puedes, tráete a alguien más que pueda hacerlo, ¿no? Estamos hablando de vida o muerte, entonces, pues, sí lo amerita, ¿no? Bueno, esta es mi último punto que quería comentarles. La línea de vida, pues que la salud mental es importante, obviamente, porque ya vimos que sí es un factor del 90% de la población, el otro 10% pues no necesariamente, ¿verdad? Pero nuevamente yo repito, y desde que terminé mi carrera he sido como, ¿cómo se dice? Como embajadora de eso, de que no es necesario estar al borde del abismo para acudir con un psicólogo. Tengo problemas con mi pareja, oye, vamos, así tú aprendes tus herramientas, yo aprendo las mías y nos comunicamos mejor. Al final esto le va a impactar a nuestros hijos, si sabes, ¿no? Digo, no se lo vas a decir así, pero pues se puede proponer, ¿no? Entonces, la salud mental importa y frente a crisis, a situaciones emocionales, pues pueden acercarse, ¿verdad? Ahora, vuelvo a repetir, sí es importante la formación y pues no sé, si alguien ahorita que termine quiere alguna información o dato, les puedo dar de gente que tiene ya como muchos años en el campo de pues de la atención a la conducta suicida. Y pues bueno, gracias por su atención, espero no haberlos cansado con la información, creo que fue bastante información, entonces, gracias, y bueno, ahí les dejo igual mi WhatsApp por si quieren. Muchas gracias, Grace. ¿Alguna pregunta, papitos? Tenemos 2 minutitos, 3 minutitos. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? ¿Alguna pregunta al respecto? Acá. Muy buenas noches a todos. Una pregunta nada más. En la parte en la que dijo que el adolescente está buscando su identidad, permitirle el conocer esta parte de qué le gusta, no le gusta, qué acepta, no acepta, qué grupo social se va a integrar mejor. ¿En qué momento entramos en saber cuándo está deprimido, cuándo hay que intervenir, si nos aleja de su vida social, de su entorno? ¿Cómo identificamos si estamos dándole ese espacio o en qué momento nos acercamos? Yo creo que es muy difícil saber cuando nuestros hijos adolescentes va a tener una conducta de ese tipo. ¿Cuándo va a entrar en depresión? ¿Cuándo no? Y bueno, esa identificación sí sería importante, como cuáles son las chispas que tenemos que tener en cuenta para darnos ese espacio de poder ayudarlos. Gracias. Sí, o sea, yo entiendo que el proceso mismo de la adolescencia es complicado. El cómo me voy a comunicar con mi adolescente es complicado. ¿Cómo voy a hacer mi función como padre? Sí, también necesito dejarlo crecer. Sé que esa como línea es complicada, pero justo es como el baile que el papá tiene que aprender a bailar. Y ahí es donde yo decía, uno se puede acercar a un proceso terapéutico para, así justo y específico, entrenamiento de comunicación con mi hijo, entrenamiento, así tal cual, entrenamiento de habilidades sociales con
y no necesariamente tiene que ir el adolescente, o sea, tú como padre vas, pero no es que estás trabajando un tema tuyo, de tu historia, de tu infancia, sino estás buscando desarrollar la habilidad de cómo me comunico con mi hijo. Ahora, esa es una. Otra, observar. O sea, al final, pues, viven en tu casa, ¿no? Perdón, ya te bueno, viven en tu casa, pues, al final los ves en la mañana, los ves en la tarde, los ves en la comida, y sobre todo, como padres, conocemos a nuestros hijos o hijas. Tú sabes cómo es cuando ya de repente está enojado o enojada. Entonces, observando, no tanto, sí, porque te digo, es este baile y entiendo que es complicado. No estoy diciendo ya mañana lo aprendes, no. Es una herramienta, una habilidad que se desarrolla. Pero sí, observas, proceso terapéutico, para entrenamientos, adquirir estas habilidades que son específicas para padres y adolescentes o con sus adolescentes. ¿Y qué otra cosa? Pues lo de los monitoreos parentales también, pero mucha observación, porque creo que eso es como lo que te va a indicar la manera en cómo se comunica y los estados emocionales. Si normalmente es alguien que le gusta aislarse, hay de aislamientos a aislamientos. Por eso les decía, hay un aislamiento que es, sí, ahorita abajo no me molestes, ¿no? Y está el otro de que no has salido en 3 días. Entonces, hay como sus diferencias y tú, al conocer a tu hijo, tu hija, al menor, podrás identificar algo no está bien aquí, algo está pasando. Y entonces hacer esta como indagación suave y sutil que los padres saben hacer, de, ¿y cómo te fue hoy? Tu amigo tal, no sé, sí, ¿y qué te dijo? Ustedes saben cómo es esa intervención, ¿no? Entonces, observación, proceso psicoterapéutico, lo de los monitoreo digital, parental digital, y eso es lo que se me ocurre al momento. Si quiere más información, pues, gracias. Ya me agarré. Muy bien. Bueno, pues creo que ya estamos un poquito inquietos, ¿sí? Les agradezco mucho el haber estado el día de hoy aquí. Para nosotros este tema es importante. Y desde preescolar, porque luego me decían, pero hablar de suicidio con los niños de preescolar, al momento de escuchar a la licenciada Grace, nos damos cuenta que lo que necesitamos como papás es estar al pendiente, es estar cercanos. Y es una lástima, pero en la medida en la que pasan las generaciones, los chicos empiezan a tener acercamiento a este tipo de temas a más tempranas edades. Entonces, si entre todos como comunidad escolar vamos fortaleciendo una red de apoyo en donde si vemos algo en el amiguito de mi hijo, pues lo platico, ¿no? Me acerco con la mamá, me acerco con el papá y actuamos entre todos, ¿sí? No dramatizar, porque eso tampoco nos ayuda, pero sí estar al pendiente. Como dice la licenciada, conocemos a nuestros hijos, sabemos cómo actúan, sabemos cómo expresan sus emociones y a través de eso, entonces, apoyarnos, como comunidad educativa para poder estar al pendiente de nuestros jóvenes. Entonces, muchas gracias a todos por estar acá. Me queda agradecerle a la licenciada con un reconocimiento por su participación como ponente experto en el tema Primeros Auxilios Psicológicos, una red de apoyo impartida para nuestra escuela para padres. Muchas gracias. Muchas gracias también a los que nos siguen por nuestra página de Facebook. Ya solo para ir cerrando, tenemos pendiente el registro, ¿verdad? Yo sé que todos estamos, ¡Miss, el registro! Ok, todos los que ya pudieron accesar a la plataforma y darle en pase de lista, colocar su código y le dieron enviar, ya está registrada su asistencia, ¿sí? Quienes no, entonces pueden pasar a las mesitas de aquí de afuera. Tenemos
a las directoras de las secciones haciendo un registro manual. Si tú ya te registraste de manera virtual, no es necesario que lo hagas de manera manual, ¿sí? Si me dan chancita nada más para terminar de explicar, igual los que están viéndonos a través de Facebook pueden hacer su registro en la plataforma con su código. Si tienen dificultades con su código, ya saben, pueden escribir al WhatsApp del colegio o mandar un correo a psicología@natcam.mx, ¿sí? Nada más ténganlos un poquito de paciencia porque si llegan muchos, pues necesitamos darle salida a todos los correos. Entonces, no me queda más que agradecer. Muchas gracias.